Configuramos un mundo de posibilidades al alcance de nuestras manos. Necesitamos una nueva forma de contar historias. Es tiempo de conectarse consigo mismo, con experiencias al cerrar los ojos. Desde mi tierra, Cuentos y Más, tu podcast de literatura en El Salvador. Sean bienvenidos a Desde mi tierra, Cuentos y Más. Para mí es un gusto poder estar en este programa número 10 con todos ustedes. Hemos hecho un recorrido desde el mes de febrero y hasta este entonces tenemos ya 3 meses dando vida a esta historia del barbero de Cojute, el cual terminó el miércoles 19 de mayo. Ya está ahí para que ustedes lo puedan escuchar. Pues para esta ocasión vamos a tener un conversatorio con Ramsés Calderón. Ramsés Calderón es un investigador de la música salvadoreña. Vamos a hacerle una introducción breve sobre su hoja de vida, por decirlo de alguna forma, antes de entrar a la grabación que se hizo, pues para que tengan un contexto de con quién estamos hablando. Su carrera musical comenzó a los 11 años tocando la marimba y actuando en recitales. Actualmente reside en el extranjero, ya nos dirá a dónde. Habiendo estudiado en la tradición de Agustín Barrios Mangoré, Ramsés incorpora instrumentos y ritmos tradicionales en su música y composiciones. El resultado de su proceso de creación es una fusión única de música clásica, tradicional y popular que refleja la riqueza de la humanidad. Sus distinguidos logros musicales le han permitido participar en numerosos eventos culturales en países de Centroamérica y en otros países tales como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Cuba, Paraguay, Uruguay y Canadá. Ramsés pasó más de 7 años bajo las enseñanzas de 5 discípulos de Agustín Barrios: Julio Cortés Andrino, Dr. Roberto Bracamonte, José Cándido Morales, Cecilia Orellana y Víctor Urrutia, absorbiendo todo el conocimiento que tenían sobre su maestro. Desde 1992, Ramsés ha dedicado su tiempo a la investigación, a la preservación de música y manuscritos de los siglos XVII al siglo XX de El Salvador y Centroamérica. También ha redactado 3 libros originales con el maestro Cándido Morales sobre la historia de la guitarra en El Salvador, temas de moralidad y, lo más importante, la primera documentación de la técnica de guitarra de Agustín Barrios, conocido como Mangoré. Parte de su trayectoria lo ha llevado a diferentes ámbitos de la música con diferentes artistas, por ejemplo, Dúo Cofradía de Cuba, con el doctor Igor de Gandarias, compositor y musicólogo guatemalteco; Luis Enrique Mejía Godoy, cantante y compositor nicaragüense. Ha estado con los Guaraguao, cantantes y compositores venezolanos; David McIntyre, un pianista canadiense, y un sinfín de artistas también dentro del ámbito canadiense. Ramsés cree que la música es una herramienta profunda para comunicarse entre nosotros en numerosos niveles sobre las realidades del mundo que nos rodean. Interesado en transformar y abordar los desafíos de la comunidad a través de la música, su objetivo principal es hacer que su música sea accesible para todas las culturas y comunidades, ya que aspira a influir en el sentido de conciencia de las personas. Este es un breve adelanto sobre Ramsés Calderón. A continuación conoceremos más sobre todo este proceso, sus tutores, etc. ¿Estamos listos? Vamos a ello. A continuación estaremos haciendo una conversación con uno de nuestros compositores salvadoreños que dan música a la obra El Barbero de Cojute. Estamos con Ramsés Calderón. Démosle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ramsés? Muy buenos días, Arnold. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender pues, y hacer esta entrevista, ¿verdad? Este conversatorio que a mí me encanta mucho, y sobre todo sobre nuestra gente, ¿verdad? Nuestra tierra. Correcto. Tú eres salvadoreño, Ramsés, pero estás en el extranjero, en Canadá. ¿En qué parte te encuentras? Ahorita estoy en Quebec, en el área en Gatineau, que estamos colinda con Ontario, con Ottawa. Entonces estoy a 15 minutos de Ottawa. Y sí, soy salvadoreño, nací en San Salvador y viví en muchas partes de nuestro querido Pulgarcito, incluyendo a Usulután, ¿verdad? Por supuesto. En serio, wow, qué excelente noticia. Pues
A continuación contigo lo que vamos a abordar son las fuentes de inspiraciones, la composición de la música, porque tú te dedicas a eso, además eres investigador, tienes una amplia trayectoria con diferentes tipos de instrumentos y que tú lo sabes ejecutar muy bien. Tienes también este interés por instrumentos precolombinos, sobre esta serie de inicios de la música, pitos, algo por el estilo, ¿verdad? Que se ocupaban en esa época. Y también has tocado charango, tienes una amplia gama de instrumentos que tú ejecutas. Vamos a iniciar diciendo tu contacto con la música. Sé que fue porque viste una zampoña en un canal, eh, pero cuéntanos sobre eso, tus fuentes de inspiraciones en ese entonces. ¿Cómo surge la Sí, música para ti? bueno, fíjate que realmente la música o las artes en general, yo siempre he sido muy acercado a todas las artes. Y en nuestra familia hubo muchos, se practicaba mucho las artes. Pues, desde mi papá, mi abuela, mis bisabuelas eran pintores, no de profesión, sino que pintaban, ¿verdad? Era parte de su desarrollo artístico en el país, lo que le llamaban los hippies de la época, ¿verdad? Mi mamá también, y en la casa siempre se juntaban. Nosotros vivíamos en la avenida Juan Pablo, entre la Concepción, justamente entre la Concepción y la Juan Pablo. Yo recuerdo justamente cuando cortaron nuestra casa para poder hacer la Juan Pablo II. Y en la casa siempre se reunían, llegaban muchos artistas, tanto de los locales como internacionales, sobre todo en el ámbito del teatro, pintura, literatura. Entonces, en la casa siempre hubo ese movimiento. Y mi mamá y mi papá eran los que eran más, digamos, cultivaron bastante ese ambiente en la casa. También se desarrolló un ambiente político, como era lógico en la época, ¿verdad? Pero en la casa ya había una Eh, tradición ¿De desde... qué año estamos hablando, Ramsés? Disculpa que te haga el Bueno, paréntesis. eso justamente iba a ser, de que Ok. estamos hablando justamente desde mucho antes que yo naciera. Entonces ya estamos hablando de que ya había una tradición desde 1930, Wow. 1920, que fue cuando mis bisabuelos pues compraron esa casa, ese terreno ahí. Y entonces ya había esa tradición de reuniones de intelectuales, se le llamaba, pues en la casa llegaban de lo que ahora se conocen como los intelectuales históricos de la época, Ujú. ¿verdad? Am, pero mi primer contacto, yo creo que fue, mi mamá dice, yo recuerdo, tengo claro ese momento, habían llegado unos titiriteros de Argentina, títeres Sí, sí. y marionetas. Y se hospedaban siempre en la casa, eran amigos de mi mamá. Y un día, después de uno de los presentaciones que ellos hicieron, se quedaron, guardaron sus cosas y yo de alguna forma me subí a la cómoda donde estaba, donde ellos habían guardado los Los títeres, títeres. cerré la Ah, correcto. puerta y ellos me estaban buscando. Yo no me recuerdo que me estaban buscando y finalmente me encontraron en la cómoda. Entonces dice mi mamá de que ese fue el primer encuentro en sí con la práctica hasta cierto punto de las artes, ¿verdad? Correcto. Pero yo creo que lo que marcó algo muy fuerte fue cuando un día yo quizás tenía unos 7 años aproximadamente, 6 años, y mi bisabuela le dijo a mi mamá, hay que poner a estudiar música a estos niños, refiriéndose a mi hermano mayor y a tu servidor. Dice, hay que ponerlos a estudiar con los señores de a la vuelta. Había unos señores que vivían justamente enfrente del Parque Centenario y nosotros estábamos a una cuadra del Parque Centenario. Y esos señores, pues, eran los hermanos Andrino, Julio y René Cortés Andrino, que fueron Wow. los bisnietos Nietos. de Escolástico Andrino y los primeros Wow. discípulos de Mangoré en El Salvador. El padre de la música. Sí, bueno, sí, El- el- ellos decía, fueron los bisnietos, y ellos eran los bisnietos. Ellos eran, bisnietos del padre de la sí, música. Sencillito a los señores de la vuelta, le decía. sí, los señores de a la vuelta, claro. Entonces, claro, eso nunca se dio en ese momento, pero
a la vuelta de la casa, también al otro lado, había un kinder que se llamaba Kinder Mercedes Cortés Andrino, que era la tía de Julio y René Cortés Andrino, que era la nieta de Escolástico Andrino. Ella trabajó mucho en kinder. Entonces está claro, ella ya había fallecido hace muchísimos años. Sí, sí. Pero el kinder seguía. Y una vez yo fui a traer a mi hermano menor al kinder y recuerdo que dos hombres iban saliendo del kinder con el arpa de un piano. Y me impactó muchísimo eso, me impactó. Y yo me recuerdo que me hice a un lado, porque el arpa del piano pesa. Me hice a un lado y los dos hombres la iban sacando. Entonces yo me fui adentro del corredor, los corredores tradicionales de nuestros pueblos, de nuestra Sí. gente, los pilares de los horcones, los pasillos. Y me fui, y me recuerdo hacia a la mano derecha, entras a la mano derecha al fondo, en el primer cuarto del fondo, ahí tenía el piano, ya estaba en pedazos, y vi muchísimos papeles en el suelo, muchísimos papeles que yo solo le miraba bastante, es lo que ahora son notas, pues, Y ¿verdad? las Notas musicales. partituras. Claro, las partituras. En ese momento yo no sabía. Y el techo había caído, bueno, como es la tradición, goteras. Entonces las goteras durante tanto tiempo dañaron el piano, dañaron las partituras y todo eso en el suelo. Y eso me impactó muchísimo, me quedó bien marcado. Y al mismo tiempo fue cuando yo ya estaba viendo un programa en el Canal 10 y justamente ahí vi un programa de Bolivia. Y ahí pues fue cuando escuché la zampoña por primera vez y ese sonido de una caña me fascinó. Y aunque yo de niño yo siempre fui inclinado a la música original o a los instrumentos y a la cultura ancestral, siempre fui Sí. inclinado hacia ello. Pero tú, Ramsés, antes en tu familia no había nadie que ejecutara un instrumento, Mi solo eran papá, pintores. Sí. sí, mi papá tocaba guitarra. Mi Oh, papá, muy claro, bien. no de una forma a profesional, pues, sino que como lo hacen normalmente en Sí, nuestros sí. pueblos, A en nuestra priori, gente. a pura práctica. Sí, para amenizar, para llevar a los invitados que llegan. Y aparte que llevaban siempre invitados y toda la gente tocaba, pues eran los hippies de la época, ¿verdad? Pero ¿por Y qué? Una pregunta interesante, porque estamos hablando de inspiración. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambiaba en ese momento en el que tú veías las partituras y no toda esta algarabía en tu casa? El grado de significancia para ti. yo ¿Cómo creo que lo el ves? grado de significancia ahora, hasta muchos años después, uno Ujú. logra dimensionar cómo y por qué las cosas pasan hasta cierto punto. ¿Por qué digo esto? Porque los hermanos Andrino, bueno, primero mi bisabuela me iba a poner a estudiar música con ellos. Luego me encontré con estas partituras que estaban tiradas, que eran de la misma familia Andrino. Años después, yo me puse a estudiar guitarra en la Academia Nitsuga Mangoré con don Cándido Morales, mi querido maestro, y de ahí yo entonces comencé a relacionarme con los otros discípulos de Mangoré, incluyendo Julio Cortés Andrino y sus hermanos. Entonces fue hasta años después de que ya estaba la línea hecha, trazada desde mi niñez, pero yo lo logré hasta años después establecer eso. Y dos, que esas partituras que yo vi tiradas, irónicamente, años después, justamente con los hermanos Andrino, yo comencé a hacer la investigación de la música salvadoreña. Digo con los hermanos Andrino porque ellos fueron, bueno, don Cándido fue el primero realmente que me inició y me dijo, mira, me comenzó a hablar sobre los compositores salvadoreños. Y uno no tenía idea, yo no tenía idea. Y hablarme de José Escolástico Andrino. Y finalmente me dice, es que los hermanos Andrino son sus bisnietos. Me dice. ¿Recuerdas tu edad? ¿Perdón? ¿Recuerdas tu edad? En tu biografía dice de que tuviste contacto alrededor de los 11 años promedio. No, pero a los 11 años yo ya estaba directamente comenzando a tocar, que fue mi primer con la marimba. Fue cuando yo comencé directamente, ¿verdad? Pero estos trazos que la vida te va dando, eso comenzó desde que yo estaba como 4 o 5 años, que ya te tira a lo que podía pasar en el futuro. Y eso es lo que yo puedo dimensionar ahora, ¿verdad? Porque los hermanos andinos, justamente, yo recuerdo esa mañana,
Finalmente, años después, llego a la puerta de los hermanos Andrino, los señores de la vuelta de la casa del Parque Centenario, y me abre la puerta don Germán Andrino, que era uno de los hermanos menores de Julio y René, que aún está en vida, tiene 99 años. Y me recibe, entramos a la casa, yo ya le pregunto, ya le digo quién soy, me presento, y yo estaba estudiando también en ese momento con el maestro Cecilio Orellana, y claro, todos ellos se conocían. Para no ser la larga, ellos me entregaron en ese momento el primer documento que me sirvió ya como base histórica, que fueron los primeros escritos que yo obtuve y lo que se ha logrado salvar sobre Escolástico Andrino, de 1848 creo que son los que tengo. 248. 1848, sí. Y esos manuscritos, uno es una carta de Saldívar haciéndole notar de que se le pague tanto pesos a Escolástico Andino como maestro de la capilla, por etcétera, y el trabajo con la juventud, qué sé yo. Y el otro fueron se llama papeles, es un inventario, el inventario musical que se rescataron de las ruinas del incendio de Cojute. Entonces se logró rescatar y él en la carrera logró hacer todo lo que son su inventario. Por ese inventario es que nosotros sabemos una gran cantidad de cosas, composiciones, cuáles son las composiciones que hizo. Ahí se notan 4 composiciones para guitarra, obras de su archivo y también los anales filarmónicos que él copió sobre la música que estaba pasando en Europa. Entonces eran los primeros documentos que me entregaron ellos. Correcto. Estamos hablando, para tener bien claro tu proceso, es decir, ya vimos un impacto inicial de las partituras, te encuentras estos personajes grandiosos del mundo de la guitarra en El Salvador. ¿Qué edad tenías cuando sucede esto, Y Ramses? cuando eso sucede, yo tendría ya unos 18, unos 19 años, A esta edad 18 años. ya tenías clara tu idea de investigar más. Sí, bueno, ese fue el primer documento definitivamente que yo comencé a archivar, pero la parte de investigativa en el sentido de la atracción Ujú. hacia la historia, yo siempre lo he tenido desde niño. A mí siempre me ha fascinado la historia y por eso, y ahora de nuevo, pues ahora yo comprendo por qué yo desde niño siempre mis relaciones fueron con ancianos o con gente mucho mayor que yo, porque siempre me encantaba que me contaran sus historias y los tiempos que pasaban. Eh, pero sí, este fue el primer momento, pues, cuando yo recibí el primer documento. Y yo siempre digo que yo fui dichoso en ese sentido, porque todos estos personajes con los que yo conviví, ellos convivieron con otros personajes de su época, pues, ¿verdad? Los maestros, y es muy interesante eso, porque estamos hablando, por ejemplo, de Escolástico Andrino, sus discípulos, los discípulos de sus discípulos y cómo ellos afectaron a otros hasta llegar a nuestros días. Es una cadena fascinante. Y el caso, pues, lógicamente, de Agustín Barrios Mancoré, ¿verdad? Que tuvo Correcto. un gran impacto en Con la los 11 discípulos, guitarra. con ¿Perdón? los 11 discípulos, Bueno, o eran más, pero como que los sí, principales, ¿verdad? Que claro, se dice comúnmente que se sí, habla. fueron 12 los que se 12. mantuvieron, digamos, como más activos, pero realmente él tuvo Sí, muchos, sí. cuando uno ve en las planillas de cuántos eran sus estudiantes y claro, y hubieron también muchas mujeres, pues creo que en el segundo año creo que se registraron creo que 20 o 18 mujeres en la escuela. Pero es muy interesante eso también porque los maestros te hablaban de esa época y los personajes de la época, las amistades pues de Quino Caso, de Jorge Lardé, y te comentaban lógicamente pues de las personalidades que ahora se conocen bien, como el caso de Salarrué, Claudia Lars, María de Barata, Mas Ferrer, y eran personajes que ellos también interactuaron con ellos. Cuando te comentaban todos los sucesos que habían pasado en nuestro país. Acordémonos que fue gente que vivió esos procesos. Entonces, Correcto. sí, sí, definitivamente es muy interesante. Yo me siento muy dichoso de haber compartido con ellos y haber aprendido, pues, aunque sea un poco de ellos, ¿verdad?
Sí, es muy importante el hecho de que creo de que tuviste una influencia muy maravillosa, ¿verdad? Dentro de este campo de la guitarra y también que fueron estudiantes de este gran personaje latinoamericano, porque tú prácticamente aprendiste de los discípulos, ¿verdad? Sí. De los discípulos de Mangoré. Yo me imagino de que en ese entonces, ¿cómo era la disciplina en la guitarra? Con ellos, con los profesores. Con Eh, ellos. sí, Sí. exactamente. ¿Qué me podrías comentar sobre eso? Sí, fíjate que, ¿No te cortaba la creatividad o hacías posible? no, fíjate que en ese momento yo, aunque yo quería, siempre estuve interesado en escribir, es decir, tenía muchas ideas en la cabeza, sonidos que estaban constante, melodías, pero nunca realmente sabía cómo plasmarlos. Y aparte que yo tenía tuvimos una vida en mi familia y aparte hablo de mis hermanos y tu servidor un poco difícil, cuestiones que se ven en nuestro país. Entonces, yo estaba preocupado pues por otras cosas, estaba trabajando al mismo tiempo y dando clases al mismo tiempo y estudiando al mismo tiempo y me acuerdo que me levantaba a las 3:30 de la mañana para comenzar a estudiar de manera que podamos cubrir todas las cosas durante el día. Entonces nunca me di a escribir, pero el estudio, yo recuerdo, don Cándido era bien estricto, y aparte que él siempre me decía, Ramsés, es que eh, con su esposa, con la niña Dorita, me decía que tú eres el hijo que nosotros no tuvimos. Wow. Es decir, ellos ya tenían hijos, pero entre ellos dos no tuvieron hijos. Ujú. Entonces era mucho más estricto, que de por Sí. sí don Cándido era una persona fuerte, con un temple serio, fuerte, justamente como se dice ahora, el corte de la época, ¿verdad? Sí, sí, El sí, corte por de la eso época. pregunto, es que Sí, sí, es muy estricto, recuerdo que, pero también, aparte de ser muy estricto, era una persona muy filosofal. Él era teósofo también, justamente como su esposa, ¿verdad? Entonces, nosotros conversábamos muchísimo al respecto. Yo pasaba todos los días, todas las mañanas era con él y en las tardes estaba con don Chilo Orellana y los fines de semana me iba a ver a don Víctor Urrutia o al doctor Bracamonte y siempre a tomar té. Yo recuerdo con don Cándido siempre el té de jazmín. Qué conversaciones, caramba. No tienes idea, qué conversaciones de historia, de filosofía. Pero mira, y el caso de, por ejemplo, de don Chilo, era también una persona muy estricta. Y yo fui el último discípulo que tuvo don Chilo. Él me ¿qué edad daba, tenía él él ya cuando... estaba mayor, híjole, entonces si yo tenía quizás 88 Uf, años, más o menos, como una mente brillantísima, brillantísima. lúcida. Él está conocido, además, en los libros, hay un libro que se llama Los músicos de Latinoamérica o Historia de música en Latinoamérica, y él está mencionado en esos libros, justamente como con el maestro Cervellón, ¿verdad? Wow. Pero, y era por la calidad de músico, con un oído absoluto, con un temple. Prodigioso, prodigioso. Sí, 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 sí. Él a los 10 años, él ya conocía a los intervalos y la armonía. Sí. No había problema. Corregía a varios directores invitados que llegaban, que se equivocaban en ciertas cuestiones y él estaba ahí pendiente. Entonces, por eso el maestro Cecilio Orellana tiene una historia, un puesto en la historia musical del país enorme. Recuerdo una vez que íbamos en el auto y de repente, bueno, tú sabes, los vehículos en nuestro país es un constante sonar El de claxon. los, sí, de los pitos. Y me dice, ok, ese, dime, ¿qué notas son y qué intervalo es? Me dice. Qué Yo bárbaro. decía, oh, mira, yo le puedo decir quizás el intervalo, pero las notas no le. Entonces, es esto y esto. Entonces, ellos se ponían así, era algo maravilloso. Al que el maestro Mancoré le llamaba a él maestro también, por el conocimiento musical que tenía, era grandísimo. Y recuerdo una vez que ahora se ha vuelto sobre todo una experiencia con la gente de San Vicente, porque el maestro Cecilio Orellana era de San Esteban Catarina. Y recuerdo una vez, yo
yo pues no tenía recursos para nada. A veces me tocaba caminar de la casa. Yo estaba estudiando en el Exal en ese momento. Yo vivía allá por el momento de la Constitución. Entonces a veces caminaba todo eso para abajo y no teníamos pues para almuerzo y luego después a las clases de él. Y una vez recuerdo que 2 días antes me estaba dando armonía. Entonces yo llego a la clase, yo estaba cansado, pero bien un poco aturdido. Y me comienza a dar la clase. Yo le digo, mire maestro, pero usted me dijo que eso no era así, esto no es así, esto es así, así. Y yo diciéndole a él. Ujú. Y me decía, no, Rances, mire, esto es así, 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 y la voz es acá. No, maestro, no. A la tercera vez me dice, bueno, me dice, si tú sabes, me dice, entonces ¿para qué vienes? Me dice. Yo creo que con mi edad, mes, yo creo que con mi edad conozco un poquito de este tema, mes. Y inmediatamente yo reflexioné que, pues sí, estaba discutiendo y lógicamente, algo que no tiene sentido con un maestro de maestros. Y entonces ya nos alteramos un poco y ya se terminó la clase. Yo me fui, Ah, se fue y él justamente ya le comentó a su hijo y a otra gente pues de que ya que sentía miedo de que esta iba a ser la última vez que me iba a ver, ujú. porque yo tenía un temperamento bastante corto, digamos, Pero impaciente. no pareces enojada. Sí, No sí, parece. sí, sí. Pero fue la misma educación que fuiste recibiendo desde Sí, la claro, influencia. claro. No, y todo, lógicamente también las circunstancias de nuestro país. Es decir, Ujú. está en un momento, como te decía, yo a veces caminaba, aún para hacer la investigación, caminaba kilómetros y no tenía para poder para por el bus, o a veces solo tenía 25 centavos para el bus, y luego, bueno, ya voy a ver cómo consigo para regresarme, porque iba a tener unas partituras, ¿verdad? Entonces, todo eso, lógicamente, tiene un impacto en el cuerpo físico y en tu mente. Correcto. Pero a la final, al siguiente día yo regresé, lógicamente, ya le pedí disculpas, maestro, y él también se pidió disculpas, me dijo, sí, disculpa, yo también me alteré, me dice. Pero son personajes que estaban educados en una época en la que era una extremada disciplina, ¿verdad? Disciplina. Aquí si quiere hacer algo, tenés que disciplinarte y las cosas se van a hacer así. Así es. Ahora, lógicamente, ahora hay una flexibilidad enorme. Yo creo que es una también de la problemática que puede tener nuestra juventud también, ¿verdad? O las situaciones actuales en general. Muchas veces cuando uno está demasiado apegado a algo, pero siempre tiene una disciplina, uno tiene ciertas dificultades, sobre todo con la composición musical, para decir si yo escribo algo diferente para que no suene muy similar a lo que ya está escrito. Aunque siempre uno tiene esta influencia musical muy presente, solo que uno la va adaptando y transformando. ¿Cómo surgen tus primeras interpretaciones, tus primeras escrituras? Sé que tienes muchas, has escrito para orquestas, has escrito para guitarras, has escrito para diferentes tipos de programas, ¿verdad? Y tienes una variedad muy exquisita de contenido. ¿Cuál fue tu primera composición y un poquito de cómo surge? Pues mira, fíjate que en El Salvador yo había hecho intentos de hacer de escribir. Y recuerdo que yo le comentaba a unas amistades, decía, pero mira, quiero escribir esto y esto y esto, y no logro cuajarlo, ¿verdad? No logro plasmarlo. Y hice varios intentos de una música para diferentes instrumentos, y bueno, los archivé. Estamos Pero hablando luego, a qué edad, a qué edad, qué bueno, edad tenía. 98 yo ya tenía unos 18 años, 18 años. Fue la misma época que yo ya estaba comenzando con los maestros. Ujú. Al Era mismo que tiempo yo, iba construyendo, iba teniendo sí, esta sí, creatividad fluida. claro, claro. Aunque pequeño, cuando yo comencé con la marimba, yo quería hacer ya ciertas cosas, ¿verdad? Uno se recuerda ciertas cosas, pero después uno, Pero en ejecución tiene esta memoria muscular, se recuerda del sonido, sé que va así, así, pero hasta, dentro de la formalidad de la escritura,
De la escritura, justamente ahí fue cuando yo comencé, y en el 98 mi hermana, la que me sigue a mí, falleció, y nosotros éramos muy Muy unidos. unidos. Sí, entonces eso me impactó muchísimo, y en ese momento yo estaba tocando ya pues zampoña, charango, en ese momento yo tocaba con el grupo Solote y daba clases y tenía diferentes ambientes A los musicales. 18 años eras charanguista del grupo Cholo. Sí, tocaba ahí, sí. Y, y entonces ahí me nació una pieza para guitarra que la escribí, la terminé, y esa fue la que pues se llama Mi Estrella, que salió justamente en el disco, en el álbum que recién grabé la vez pasada, Astra. Ella se llamaba Astra y basado en los astros. Y mi mamá decía que en un momento ella pensó también ponerle Estrella, pero mejor decidió Astra, algo más diferente. Y entonces esa pieza fue dedicada para ella. Y de ahí partió una serie, de ahí comenzaron quizás no la facilidad, pero sí, la facilidad como para poder escribir. Y salió muchísimo, comenzó a salir. Y yo digo, hasta la fecha, yo siempre digo de que uno no tiene que esperar, entre comillas, a lo que se dice la musa, la La inspiración. creatividad. Hay momentos, claro, pues de que uno está. A mí me funciona bastante cuando estoy obstaculizado en algunos pasajes que estoy escribiendo, me facilita, yo dejo de escribir y comienzo a caminar. Y ahí inmediatamente comienza a seguir lo siguiente. Y lo grabo ya sea en el teléfono, esto va a ir ahí, el bajo va a hacer esto, Okay. o venir aquí, y luego entonces ya llego y lo termino, ¿verdad? ¿Eres, O lo eres, continúo. ¿Eres disciplinado? ¿Tienes un horario establecido para llevar esto o no? No, yo soy disciplinado para estudiar. Para estudiar, sí. Yo todavía, todos los días, yo me levanto a las 4 de la mañana, hago mis disciplinas de ejercicio físico, un poco de qigong, un poco de meditación, y luego inmediatamente al instrumento. Eso sí, para estudiar, yo tengo disciplina. Pero para escribir, como se me facilita, yo me acostumbré a que me dice, mira, vamos a escribir ahorita. Ok, sentémonos. La melodía. Y aquí va saliendo ya, ok. Y ahí lo vas escribiendo ya. Yo pienso de que uno tiene que ser así, porque lo que uno hace es ejercitar cierta conexión. Todo es vibración, todos son frecuencias. El universo y el mundo simplemente son reverberancias. Eso es lo que es tanto lo material como lo inmaterial, son reverberancias. Entonces, cuando uno se conecta o uno vibra con cierta frecuencia, uno se conecta a otras ciertas frecuencias musicales en este caso, ¿verdad? Es como una antena de radio. Si la antena la limpias o la pones bien, entonces tiene buena recepción, ¿verdad? Sí, sí. Escuché una de tus frases que decías que la música es arte vivo y una cultura viva. Y también hablabas de ser consciente con la música, de que esta poderla llevar y que cuando sos consciente tienes una intención, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu intención al momento de hacer música? Depende a lo que esté haciendo, depende. Como tú dices, yo he escrito para todas mis piezas, eso sí, todas mis piezas, casi todas, no, todas más bien, tienen una dedicatoria. Siempre se las he dedicado a algo o a alguien, incluyendo la de orquesta. Sí, sí. Entonces eso te motiva, a veces tú ya tienes un foco en donde vas a tomar como para poder escribir basado en ello. Por ejemplo, una de las primeras piezas para orquesta que escribí se llama Sonidos de mi Tierra. Y Tuve el privilegio de escucharlas, creo que está en SoundCloud.
Creo que está en Está SoundCloud, en sí, SoundCloud, sí, sí, sí. creo que está en SoundCloud. La pondremos, mientras me estás narrando, la pondremos de fondo. Ok, Perfecto. ok. Sí, yo creo que esa fue de los primeros intentos que hice de poder fusionar ciertos ritmos, tanto del istmo Mesoamericano. americano con los europeos. Y muchos podrán decir cuando la escuchen, hay ciertos sectores que es jazz, Latin jazz en orquesta, o ciertos sectores que son netamente lo que es un danzón o lo que es, pero todos nos pueden decir, mira, pero eso no es nuestro. Y sí, es decir, originalmente nosotros no tuvimos esos ritmos, Pero pero identidad cultural sí la tenemos. sí, pero identidad cultural sí, pero hay una parte importante que es El Salvador siempre ha negado la descendencia africana o la descendencia negra en nuestro Sí, país. Y muchos de esos ritmos que yo puse ahí justamente para hacer honores a esta gente que ha sido, a nuestros hermanas y hermanos que han sido denegados durante muchos tiempo en nuestro país, ¿verdad? sí, la Entonces comunidad no podemos, afroamericana, ¿verdad? claro, claro, entonces no lo podemos negar, es decir, colindamos en nuestro territorio nacional, colindamos con otros países que tienen en su cultura o sus sectores, sobre todo la parte de los garífunas de la costa atlántica, ¿verdad? Pero en El Salvador siempre se negó y muy mal expresados también, pues nuestra gente es una gente también muy racista. Y nosotros vemos con nuestros propios ancestros que nosotros mismos llevamos en nuestra sangre y decimos lo que siempre decía antes, ¿verdad? Y que aún se dice en muchos lugares, indio pata rajada, ¿verdad? Sí. Entonces, con una despectividad, y eso es nuestra identidad, que nosotros mismos llevamos en nuestra sangre, nuestros ancestros. Entonces, y no digamos el caso de la descendencia negra, ¿verdad? Con unas malas expresiones de nuestra gente. Entonces, yo creo que esto fue también un homenaje a esa parte cultural nuestra que está con nosotros y que siempre se ha denegado. Esa obra, Sonidos de mi Tierra, se ejecutó en Cuba también, pero una vez se ejecutó aquí en Canadá y yo le hice un arreglo introductorio que no está escrito en esa que tú ves en el SoundCloud. Y esa la dimos inicio con tambor legüero, con tambor tradicional salvadoreño, con ocarina y luego una flauta tradicional norteamericana de los pueblos originarios, con un piano. Y luego entra ya pues en la parte que tú conoces, ¿verdad? Y así todas las obras para orquesta, pues el caso de Anastasio Aquino, ¿verdad? Que fue dedicada para Anastasio Aquino, es la obra quizás más larga que he escrito, tiene 24 minutos más o menos, y es para orquesta, instrumentos precolombinos, narración, es decir, hay 4 personas que están narrando o personificando la vida de Anastasio, y el coro que está atrás, ¿verdad? Y eso fue tomado de la versión o la narración más bien de Matilde, Elena López. Y fue Matilde, adaptada. repíteme, de Matilde. Elena López, de Matilde. Y fue editada entonces, y esa fue ejecutada ya en El Salvador por la Sinfónica Nacional y dirigida por el maestro Irving Ramírez. Entonces esa obra, lógicamente, tú ya tienes una motivación enorme sobre ello. Y aparte que también cuando yo lo estuve escribiendo, entonces a leer sobre la historia nuestra, sobre Anastasio Aquino, los sucesos y libros, documentos, ¿verdad? Que narran eso. Y por eso yo digo de que para mí es muy importante los sonidos y la música al estar consciente de lo que se va a escribir, porque siempre hay una intención.
Pero volviendo a la parte que estaba mencionando sobre que todo es reverberancia, entonces los sonidos tienen un impacto enorme, enorme en la conciencia del ser humano o en las diferentes dimensiones del ser humano, porque eso justamente son reverberancias y son frecuencias, ¿no? Y por eso nosotros tenemos diferentes reacciones a diferentes estilos musicales. Yo siempre dije que la música es una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad, Claro. porque en cuestiones de segundos ya ha alterado tu cuerpo emocional, tu Sí, mente, ha alterado tu ser en sí, para bien o para mal, correcto. para ambos. No, estudios de neurociencia indican de que efectivamente mejoran en gran medida las conexiones neuronales y no solo eso, sino que ayuda a prevenir ciertas funciones degenerativas. Así Ujú. que es muy importante, sobre todo en casos de Alzheimer, que yo estudio áreas de la psicología, entonces reconozco el impacto y es por eso de que me interesa mucho el tema de la composición musical. Si tú bien dices, lleva una intención, es un arma poderosa, pero tu mente creativa tiene una influencia, una intención misma, tú estás en un momento de conciencia, tienes presente hacia qué quieres generar o qué quieres provocar o qué quieres recordar o qué sentimiento quieres provocar. Yo digo de que la originalidad existe de lo ya dado, pero adaptado de una forma distinta. Y así es toda la música en la evolución musical. Hemos venido transformando. Es muy interesante el tema de tu historia, cómo te has venido construyendo dentro de esta rama y de tipo de instrumentos que también utilizas. El tema de que es un arma poderosa lo es. Y el tema de que todo es vibraciones también. Hasta la física dice de idas y vueltas de nuestras moléculas y nuestros átomos. Claro, yo creo que yo tengo una intención clara cuando con mi música. Bueno, no es mi música realmente, yo simplemente soy un canal que capta ciertas vibraciones que están pasando, ¿verdad? Pero no es mía, es decir, la música, los sonidos son, siempre son reverberancias. Yo simplemente he sido un vehículo para escribir lo que yo capto. Lo que sí yo siempre tengo claro es que lo que yo produzco de música o en cuanto a sonidos, yo pretendo o quisiera o deseo que tenga un efecto en la conciencia de los demás, de los escuchas, para bien. Es decir, que la música te pueda hacer sentir bien, pero que también te pueda sentir en paz, que te pueda hacer tranquilidad, que te pueda transmitir o que te pueda ayudar con ciertas frecuencias que están en ti para poder abrir ciertos niveles de conciencia. Eso yo siempre, para mí eso es importantísimo. Es decir, yo no voy para mí es más, eso es realmente por lo que yo quisiera que mi música se propague en ese sentido, que tenga ese efecto de ayudar a la evolución del ser humano. Y por eso yo también decido estudiar, por ejemplo, mis grabaciones, yo siempre las hago afinadas a 423, no a 440, que es el estándar. Y es porque para mí crea otro tipo de... 423 y no 432, que Y no, comúnmente es, 432. ajá, que Sí, comúnmente también está asociada a 432 para esta claro, cuestión de conciencia, de armonía la más tierra, sí, pacífica, sí, sí. exactamente. Sí, mira, a 423, porque, bueno, di inicio a eso porque Agustín Barrios, Mangoré, afinaba a 423. Y a probar yo el instrumento, claro, en ese momento se podía decir, claro, él utilizaba las primeras tres cuerdas de metal, entonces había mucha presión en la tapa armónica, entonces al bajarle la tensión, pues descansa un poco más la tapa, pero también ya estudiando, yo he tocado también, ya grabé justamente a 423, a 432, ahorita que estoy haciendo el disco de música salvadoreña para guitarra, grabé también a 432 y a 423, pero la forma en que las frecuencias y las vibraciones emiten en el instrumento son distintas. Definitivamente, es algo que para mí es importante y cuando toco el instrumento, siento una reverberancia en mi cuerpo en sí.
Es decir, de por sí la guitarra, pues tú la tocas y las frecuencias te llegan a los dedos que estás Sí. tocando el mástil, que estás en tu pecho por la reverberancia, pero hay ciertas afinación, o en este caso, pues, en que las vibraciones se expanden más, tienen una Ujú. expansión más larga. Sí, Y eso para mí es importante. sí, y también eso es una peculiaridad porque la calidad del instrumento influye mucho. En tu caso también me llamaba mucho la atención poder consultarte sobre tu instrumento. Eh, Sí. ¿Quién lo hizo? ¿Qué tipo de cuerdas? ¿Está hecho para ti personalmente? Sí, Eso también es bien, importantísimo. es importante, mira, y justamente ahí me has pegado en el clavo, como se dice. Eh, sí, para mí, yo la guitarra, yo siempre digo, la guitarra es un instrumento que lo adoro. Yo no puedo, literalmente, esto es una constante que estoy con ella. Es una constante en mi mente y en mi ser. Al cabo que justamente le escribí un poema a ella, ¿verdad? De todas las guitarras que tengo guitarras que eran de mi maestro, tengo una guitarra que era del doctor Carballo, también discípulo de Mangoré, que es una Ramírez de 1967, de la famosa Ramírez modelo Segovia. Tengo una Vicente Camacho, también española, que es de 1961, que era del doctor Bracamonte. Tengo una Galvez de los principios de los 40, que era de los hermanos Sandrino, aunque se dice, cuando me la entregaron ellos, decían de que Mangoré tocaba en esa guitarra. Yo no tengo cómo Todavía. corroborarlo porque lastimosamente la viñeta ya se la estaban comiendo las cucarachas, entonces solo se lee la firma del maestro Manuel Gálvez y unas cuantas letras abajo, entonces no puedo definir para quién se fue dedicada esa guitarra, ¿verdad? Y tengo otra guitarra pues hecha en El Salvador por el luthier Alexander Reyes, que para mí siempre digo, es uno de los grandes luthieres que ha tenido El Salvador en la historia de la construcción. Guitarras que me han hecho también el luthier uruguayo Juan Carlos Santurión, que también su papá era luthier y él estudió también con Ignacio Fleta, ¿verdad? Un grande, los grandes luthieres españoles. Y tengo otra guitarra que es una guitarra en Argentina, hecha en Argentina de los hermanos Breyers, de 1928. Y otra guitarra de finales de 1800 que los de los Ibáñez, de Ibáñez es español. Entonces son guitarras que ya tienen como el vino viejo, como dicen, como el vino añejo. Es unas guitarras que ya han desarrollado, porque se han estado tocando mucho por muchos años, entonces ya la madera, si no es solo que la madera esté seca, sino que la madera ha estado en tanta resonancia que sus moléculas se han justamente vibrando a ello. Así es. Entonces el sonido se expande inmediatamente, se expande, es algo fenomenal. Grabas con esta Justamente, guitarra. sí, sí, Sí. sí, claro, claro. Yo soy de las personas que digo que el instrumento tiene que tener vida. Es decir, de nada sirve tener un instrumento, bueno, imagínate los Stradivarius, que son ya de 1700, si no los toca, se mueren. Es decir, es un instrumento que pierde su vida, ¿verdad? Pierde su espíritu, su esencia. Entonces, estas guitarras, de igual forma, justamente ahorita he estado grabando este disco de música salvadoreña para guitarra con estas guitarras. Y intenté hacer con una de ellas con cuerdas de tripa para hacerla justamente un poco más a semejanza a la época. En el caso de la Háblame sobre música. eso. ¿Tripa de qué? Sí, estas son tripas de cordero. Es que mira, antes solo se utilizaba las famosas tripas de gato o tripas de cordero. Las cuerdas eran de tripa. Fue hasta finales de 1940, ahí por 1947, 48, que se comenzaron a implementar las cuerdas de nylon, que es lo que todos conocen ahora. Correcto. Todos conocen ahora. Y las cuerdas de metal que siempre se utilizaron. Ahora, las cuerdas de nylon, claro, tienen una proyección grande, tiene una proyección.
pero es un sonido plástico, ¿verdad? Sí. Claro, todo eso influye también el tipo de guitarra, el tipo de dedos, si tus dedos son más gruesos, más delgados, la uña quebradiza o no, Ok, etcétera, muy bien. para producir el tipo de sonido. Pero la cuerda de tripa no tiene un sonido voluminoso, pero tiene un sonido dulce y casi como meloso, si se le podría llamar, ¿verdad? Por eso es que muchos le llaman que es un sonido de los dioses, un sonido espiritual, ¿verdad? Que es Ok. viene Ujú. del cordero. Esto es Y en interesante. la época del Salvador, cuando se escribió mucha música para guitarra, antes de los 40 en El Salvador, la música de Felipe Soto, la de Rafael Olmedo, de Domingo Santos, todo eso, ellos tocaron con cuerdas de tripa. Entonces yo quise grabar, pero lastimosamente las que ordené, la primera cuerda no estaba buena, entonces se fueron quebrando, se fueron reventando. Pero yo ya estaba contra el tiempo, entonces tuve que grabar con cuerdas de nylon y el siguiente CD, que lo quiero sacar para fin de año aproximadamente, siempre de música salvadoreña, entonces quiero hacerlo también con cuerdas de tripa. Perfecto. Pues el año pasado sacaste tu álbum Rayo de Luz Sí, este año, hasta este año. Pero tu composición viene desde ya un par de años atrás, ¿verdad? justamente. Que es la que hemos utilizado durante estos capítulos anteriores y también cuando me comuniqué con el escritor, él me decía de que logró escuchar una que es gratitud, gratitud la logró escuchar y también todas las de los demás guitarristas que dan vida al podcast, pero él dice de que la guitarra es de los instrumentos favoritos de él y que da la armonía tranquila en base para recordar, realmente para transportarse a este momento o a este pasaje histórico que él tiene. Eso quiere decir de que tu música tiene una intención de nostalgia, al menos yo la he podido apreciar de esa forma, que sí, como tú mencionas, me transporta a una casa de adobe, me transporta a una mecedora frente a una finca, me transporta a una taza de café. Y muchas de las composiciones de este álbum, paisajes salvadoreños, contemplación, destellos, que son las que hemos ido utilizando, tienen esa particularidad de una técnica muy parecida, pero al mismo tiempo suele ser melancólica, entre melancolía, nostalgia, pero de una nostalgia alegre. Al menos eso me ha causado. Pero tú, ¿cómo describirías tu música? ¿Tiene un género específico o no? ¿Cómo la nombrarías o cómo la describirías? ¿O qué características tiene? Sí, fíjate que es una pregunta difícil porque nunca le he dado un nombre en sí. Y ya me han hecho esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que definitivamente yo soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad y la meditación. Me gusta mucho el pasar tiempo con la naturaleza. Me gusta contemplar, observar los árboles, las aves, los animales. Y yo creo que mi música a veces sale así, sale con esa intención. En el caso de gratitud, pues sí, fue dedicada al maestro Elías Barreiro, que justamente un maestro cubano guitarrista que ha hecho una de las leyendas guitarrísticas en el mundo, que aún está viva, tiene 91 años, va a cumplir. Y era justamente ese sentimiento que tenía en esos momentos de agradecer a él por su amistad, por su trabajo y dedicación, pues, ¿verdad?, a las futuras generaciones. Y de igual forma a todos. Yo siempre, mira, hay algo que yo he escrito, un dicho que dice, el sonido producido al pulsar la guitarra es el reflejo interno de quien la pulsa. Muy bien, sí. Entonces para mí es eso justamente, tú estás escribiendo algo y claro, de nuevo, como te decía, siempre hay una motivación hacia quién y de quién, para quién se la voy a dedicar o hacia quién se la estoy escribiendo. Y en base a eso, tu emotividad se canaliza hacia eso. Pero lógicamente sin dejar de perder mi propia personalidad, que es una personalidad, como te decía, eh, muy amante de la naturaleza, muy emotivo, pero sí, muy emotivo. Y sí, sí, quizás nostálgico en el sentido justamente lo que tú mencionaste, ¿verdad?
de las fincas, de los terrenos, del campo. Y es una nostalgia que yo quizás añoro de la niñez. Correcto. Esos momentos de la ¿A qué niñez. edad dejaste el país? No, yo lo dejé ya que es cuando tenía unos 25 años. Ah, Pero me refiero de la niñez porque aún en nuestros días ya no se encuentra, ya no se vive ese tipo de experiencias, ¿verdad? Aún cuando yo dejé El Salvador, ya casi no se vivía ese tipo de experiencias, de esa relación que se tiene con el campo. Ya la parte de la modernidad, entre comillas, venía consumiendo a el ser humano hasta cierto punto, bueno, a lo que hemos llegado ahora, ¿verdad? Y creo que eso fue es parte de la problemática social que vivimos, es la desconexión. Nos hemos así es. desconectado con esa fuente de energía y de vida que es la naturaleza en sí, ¿verdad? Entonces, todas estas melodías, todas estas piezas evocan cierta parte energética que es siempre, que tenga que ver con esa fuente creadora universal, ¿verdad? Que esa fuente energética universal. Entonces, yo nunca describo mis piezas así. Lo único que sí he dicho siempre en mis escritos es que tú los puedas ver en mi página o en otros comentarios, es que a mí me encanta reflejar la riqueza de la humanidad en la música. Y es porque yo soy de las personas que pienso y siento de que nosotros nos dividimos muchísimos en cuestiones, y irónicamente, la cultura son de las facetas que más, o de los aspectos que más divide al ser humano. Y son de los aspectos que enriquece también al ser humano, Sí, pero que lo divide. totalmente de acuerdo. Mi cultura es la mejor que la tuya. Oh, mi Ujú. cultura es buenísima. Mi comida Así nunca es. se compara. Mi comida es la mejor comida que existe, ¿verdad? Entonces, ya hay cierta separación que por historia siempre hemos tenido guerras por divisiones y por diferencias. Y por Y yo soy de demostrarte que yo soy mejor, de que lo que yo claro, hago claro. es lo Yo mi soy de las propuesta. personas que digo justamente eso. Mira, nosotros no podemos coincidir en todo y podemos tener muchas diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos. Eso no puede decir Así que no es. podamos ser amigos. Podemos tener diferentes, pero tenemos diferentes opiniones, pero podemos ser amigos y trabajar juntos, ¿verdad? A través de la música, por eso yo siempre digo de que quiero reflejar también, hay muchas piezas para orquesta que he escrito así, que refleje la riqueza de la humanidad, ¿verdad? Y en mi caso, la música, en la guitarra, que siempre hay ciertas partes que me nace la cuestión original de la guitarra, pues hay ciertos pasajes que siempre tienen algún motivo árabe español, ¿verdad? Y es porque justamente también es parte de mi herencia. Es Así decir, es. no puedo decir simplemente que soy de las primeras naciones o de los pueblos originarios de El Salvador, porque también tengo descendencia española y así como también la tengo turca, ¿verdad? Realmente es muy filosófica tu manera de ver la música. Creo de que la has aprendido por estas personalidades que te has juntado desde muy joven, desde muy pequeño. Y cuando vienes aquí a El Salvador, siempre eres muy reconocido, te hacen notas de prensa, te catalogan como alguien prodigio, pero sí, definitivamente lo he leído por ahí que te mencionan, pero es por eso de conocer cómo te has venido construyendo, es tu disciplina en la guitarra, que es parte de tu vida, y pues crear y darnos esas vibraciones con tu música, creo que es un regalo muy bueno para nosotros los salvadoreños y para el mundo en general. Así a manera corta, para ya irle dando un poco de cierre al podcast, Paisajes Salvadoreños está dedicado pues a la tierra del Salvador. Pero como tú dices de que te inspiras en algo concreto, ¿está basado a un lugar específico de El Salvador o es en general? No, sí, fíjate que sí. Es decir, cuando te comentaba, yo viví en diferentes partes del país. Viví en San Miguel, viví en Usulután, en Aguachapán, en San Salvador, y viajábamos también para otras partes. Pues, viví en Sonsonate, parte de Santa Ana que siempre íbamos.
Y en la niñez, la vida en el campo de Usulután, en Jucuapa específicamente, y en San Miguel, el puerto El Triunfo, Chinameca. Entonces recuerdo los momentos de mi niñez cuando yo me levantaba temprano porque me quería ir con los señores que iban a ordeñar las vacas. Uh-huh. Entonces tempranito, y ya pues ya hacer miga, ¿verdad? Que es la tortilla tostada con la leche cruda. Sí, sí. Entonces, que eran de los desayunos exquisitos. Sí, exquisitos, y caminar en el campo y ver el cielo, cómo se refleja, los sonidos de las aves, el chonte, que es mi ave favorita, el canto del chonte. Entonces, todos esos momentos que viví en diferentes partes del país me evocan justamente esta pieza de paisajes salvadoreños. Y es algo nostálgico, lógicamente, pues porque, como te decía, aún ahora ya casi no se vive, y hay mucha gente y hay lugares que sí se viven, pero que ya no está consciente la gente. Correcto. De ese disfrute, de esa belleza que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Sí. Con respecto a eso es muy interesante porque yo la adjudiqué, bueno, voy a hacer el recuento de gratitud, la adjudiqué a este personaje llamado Toñito Vanegas, que dentro de la historia es un conductor de micros, pero antes era el sastre del escritor, y que ese conductor de micros no le cobraba el pasaje, ¿verdad? Entonces me daba la esencia. Estoy con paisajes salvadoreños cuando narro este pasaje de Trapiches de Madera de San Bartolo, recordando la producción de la caña. Y utilicé contemplación para la atmósfera de la primera novia que él menciona, que se llama la novia pálida, que es una niña que él siempre ve después de ir a la escuela, pero ahora te pregunto, ¿podría utilizarse? ¿Cómo creas contemplación? ¿Está inspirado en qué? Sí, justamente Contemplación es una pieza que se la dediqué justamente a una muy amiga mía, que era porque él ya falleció, la esposa del gran artista a Joe Fafar, y a ella también le gusta mucho meditar. Entonces Contemplación viene desde el punto cuando tú estás en un estado meditativo, pero que logras contemplar en sí la creación y la belleza que hay en sí, en todo, en la creatividad. Y tú lo vas a ver que cuando uno se encuentra en ese estado meditativo, justamente nace la contemplación, ese estado de contemplatividad en todo, ¿verdad? Sí, correcto. Pues bien, yo trato de ver porque a ver si no me he equivocado en la utilización de tu música. No, pero realmente es decir, tú lo puedes utilizar para lo que corresponde, sí, porque a cada persona le afecta diferente, le evoca de diferente forma, por las tonalidades también. Porque por ejemplo, sabemos que es muy subjetivo todo. Es muy subjetivo, sí, y hay personas que les encanta mucho Maíz Negro, y me dicen, Maíz Negro es una caramba, que me llena, me pega muchísimo, pero Maíz Negro está primero en la tonalidad de, que si no me equivoco, de do sostenido menor. Es una tonalidad bien dentro de la música oscura, si se le puede llamar, sí. ¿Verdad? La pondremos de fondo. No es ni melancólica, sino que es un poco, ¿ves? Dolorosa. Y esa pieza fue dedicada a un amigo justamente negro, a origen de Australia, que nosotros, estando en Australia con mi esposa, como la delegación canadiense, fuimos a los pueblos originarios de Australia. Entonces, por la historia que hay en esa relevancia, y Maíz Negro como parte de los 4 maíces que tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? Y el maíz negro, lógicamente, como el maíz blanco, el amarillo o el rojo, pues cumple una función importantísima. Entonces, filosóficamente hablando, es que estamos en el círculo
que sin una parte de ese círculo, ya no es círculo. Entonces necesitamos que todo sea parte para poder evolucionar como ser humano, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar de destellos. Sí. Ya para ir finalizando. Sí. Como es destellos sí es más triste un poco. Yo así la catalogo, pero... Sí, es un poco triste, pero fíjate que más bien esa se la dediqué a la directora, que ya falleció también, era la directora de una galería en Saskatchewan. En la que era mi esposa, era la curadora de arte ahí. Y ella cuando se retiró, nosotros éramos muy amigos. Cuando se retiró, yo le hice ese regalo como de regalo de retiro, justamente. Pero el esposo de ella es un artista también, el ex esposo, y que su arte siempre está basado en el cosmos. Entonces, destellos tiene que ver con el movimiento celestial o con el movimiento astrológico, astronómico del universo, y que se refleja en el microuniverso que es el ser humano. Entonces, que el movimiento de nuestras células está constante con todos los protones, los electrones y todo ese movimiento que pasa en nuestro cuerpo, que es un reflejo justamente del universo. Entonces está basado pensando justamente en ello. Por eso es que la sientes de que se va de un lado a otro y que lleva contrapunto también. Es bastante, tiene cierto bajo. Ajá, altibajos. Sí, pero justamente eso, los movimientos celestiales que uno lleva en uno. Perfecto, Ramsés. Hemos abordado temas importantísimos sobre la composición musical, también sobre tus fuentes de inspiraciones. Hemos descrito esa gama de emociones, sentimientos, tu significado para la música, tu filosofía con respecto al arte de la guitarra y toda parte de tu trayectoria de cómo has venido construyéndote tu personalidad como guitarrista con estas figuras históricas. Agradecerte, mis más sinceros agradecimientos por conocerte en realidad, y muchas gracias por apoyar este podcast, por permitirme entrevistarte, bueno, hacer ese conversatorio, y muchas gracias en verdad. No, muchísimas gracias a ti, Arnold, por la entrevista, bueno, por el conversatorio, y en lo que sea yo pueda colaborar, pues con mucho gusto. Para mí es un honor, ¿verdad? Y de nuevo, felicitarte por este podcast, es algo fantástico. Yo creo que de nuevo es algo muy importante este trabajo, sobre todo, como te decía, para los salvadoreños en el exterior. Crea un vínculo cultural y como es narrativo. Así es. A nuestra gente está acostumbrada, nos gusta mucho la narración, los cuentos, y esto es un vínculo que le podría ayudar muchísimo a nuestra gente en el exterior, como otros trabajos, lógicamente, pero en este momento, pues, en tu podcast, yo creo que a la larga va a ser un gran aporte cultural a nuestro país, pero sobre todo para el servicio a nuestra gente que vive fuera. Muy agradecido de tus palabras, y sí, esperamos contar con este mayor recibimiento. Estamos creciendo, y comentarle de que estamos grabando el 10 de mayo, Día de las Madres,
Si tienes algo más que agregarnos. No, muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos los audioscucha y felicidades de nuevo a todas las madres en su día. Y no solo a las madres que tienen hijos, pero también, como decían nuestros ancestros, a las nanitas. A las nanitas. A las nanitas que son la fuente de vida, las continuadoras de la vida, y que nuestra sociedad pueda pues realmente canalizar y cuidar estas nanitas, que depende de ellas pues el futuro del bienestar de nuestra sociedad. Perfecto. Así que muchas gracias y saludos a todos, bendiciones. Muchas gracias, Ramsés. Esperamos tenerte en un futuro en este podcast otra vez hablando más sobre historia de la música. O si no, pues te hacemos el enlace para nuestros asociados también, que tal vez estarían interesados en conocer todo esto. Muchas gracias, Ramsés. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Desde mi tierra, cuentos y más, tu podcast de literatura en El Salvador. Desde mi tierra, cuentos y más.